a un nuevo programa de Estilo Saludable junto a Carla Blanco. Hoy tendremos la oportunidad de conocer a algunos de los mejores especialistas y los temas que abordarán. Vamos a empezar, así que no te despegues de la mejor señal de Canal I. La doctora Caricia Lafé, traumatóloga especialista en pie y tobillo, nos hablará sobre el neuroma de Morton, un tema de gran importancia para la salud de nuestros pies. El licenciado David Belandria, fisioterapeuta, nos explicará en nuestra sección Y en Forma 4 movimientos para evitar el dolor de la cervical. Visitamos también a la doctora Andrea López, radióloga, quien nos explicará sobre la importancia de la resonancia magnética cardíaca para un diagnóstico más preciso. Y para complementar esta sección tenemos a la doctora Kimberly Flores, médico estético, quien nos hablará sobre la evaluación diagnóstica de la piel. Y la doctora Liliana Briceño Daboín, ginecóloga obstetra, nos explicará sobre la importancia del control ginecológico para lograr llevar una vida más saludable. Los invito a que presten mucha atención a nuestro programa y así comenzamos. Amigos de Estilo Saludable, muchísimas gracias por la sintonía. Ya nos encontramos en el consultorio de la doctora Caricia Lafé, quien es traumatólogo especialista en pie y tobillo. Doctora, gracias por estar con nosotros en las pantallas de Estilo Saludable. Hola, muchas gracias por la invitación. Hablaremos sobre el neuroma de Morton. Okay. Cuéntenos qué es. Fíjate, neuroma de Morton suena así como que algo muy feo y grave. Realmente no es tan así. Si bien es un tumor, es benigno, que eso es lo más importante, que no es que nos va a producir un tumor y que es algo maligno y que va a ser algo terrorífico en el pie. Es algo que se produce generalmente en el tercer espacio. Cuando hablamos de tercer espacio es que tenemos aquí 5 metatarsianos, 1, 2, 3, 4 y 5. Entre el tercero y el cuarto están los nervios medial y lateral. Ahí se unen y forman un bulto más grande de lo normal. Y como el espacio es tan pequeño, pues se aprieta y eso hace que el dolor sea en esta zona y se vaya hacia los dedos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que refiere el paciente y qué es lo que siente el paciente? Exacto, que son síntomas. cosas importantes que el paciente debe saber cuándo sospechar de un neuroma o no. El paciente generalmente siente como que algo le está pasando en la planta del pie, que es como que si tuviera a veces como una sensación de una piedra, pero lo más importante es que también refiere que el dolor se le va hacia los dedos como corriente, como hormigueo, como una sensación algo desagradable, y cuando uno lo precisa y dice, pero ¿hacia dónde? ¿Hacia qué dedo es? Si es en el tercer espacio, va hacia este borde del dedo y hacia este otro borde del dedo. Y es allí ubicado donde está la sensación de quemazón o de hormigueo. Y eso es porque en la raíz nerviosa de ese posible neuroma o de esa raíz salen 2 raicitas, uno para este lado del dedo y el otro para este lado del dedo. Entonces, al verse afectado por la compresión o por el aumento de presión que está sobre el nervio, se refiere y se irradia hacia esos dedos. ¿Okay? ¿Existen factores de riesgo que sean predisponentes para el desarrollo de este tumor? Sí, generalmente el neuroma de Morton es mucho más frecuente en mujeres. Y siempre, pues, cuando hablamos de mujeres, le echamos la culpa indirectamente al calzado. Wow. Un calzado que venga en punta, en tacón, hace que la presión sea mayor en este espacio, pues, a nivel de las cabezas de los metatarsianos. Y pues, el calzado de tacón es uno de los factores. Pero los hombres generalmente no usan tacones. Entonces, pues ahí, ¿por qué? El zapato estrecho. Si usan un zapato estrecho que al ajustar los metatarsianos disminuye ese espacio, también se produce el dolor y pues irradia y se molesta hacia los dedos. ¿Cuál es el tratamiento, doctora? Vamos a empezar con el tratamiento de lo más sencillo hasta lo más complejo. Lo más sencillo es, si la causa es el tacón, pues eliminar el tacón, usar zapatos con plataforma anterior y usar zapatos que sean anchos. Eso es lo primordial. Esas son, digamos, lo básico. Después, dentro de ese calzado podemos utilizar plantillas. Las plantillas tienen una forma de una barra o de un corazón que son más cómodos para el paciente, y ese corazón lo que hace es que al ponerlo aquí en la parte inferior, en la plantilla, va a abrirnos los espacios de los metatarsianos. Al abrir el espacio que tenemos entre estos huesos, el neuroma se descomprime y mejora la sintomatología. En algunos casos podemos seguir avanzando y hacer infiltraciones. No es la primera opción, pero es una opción posible el que usemos infiltraciones en este espacio o en el espacio donde esté afectado.
El hecho que sea más frecuente en el tercero no significa que los no otros se pueda están libres de producir la lesión. Y por último, llegar a la cirugía. Entonces, en la cirugía, si hay varias formas de hacerlo, lo importante de la cirugía es que el ligamento que está entre los dos huesos se libere. Una vez que se libera el ligamento, bien sea por percutáneos o bien sea abierto por aquí arriba por el dorso o por la región plantar o en el espacio interdigital, lo importante es liberar ese ligamento para que el nervio quede a sus anchas y no quede comprimido. Si no se realiza el tratamiento a tiempo, ¿cuál es la complicación que puede traer? Complicación como tal, no, pero sí mucho dolor. El paciente va a estar cada día más limitado al uso del calzado, a hacer sus actividades normales. Entonces, pues, por eso es que se considera empezar con la plantilla y después terminar con la cirugía si no mejora la sintomatología. ¿Afecta la movilidad del paciente? No, afecta por dolor, ¿ok? Si yo tengo un dolor en esta zona, pues voy a caminar de una forma inadecuada. Okay. Voy a comenzar a apoyar más en el borde interno o en el borde externo para evitar el apoyo ahí, ¿ok? Porque estamos hablando que el paciente tiene una metatarsalgia. Ese término significa que el dolor está a nivel entre los metatarsianos y la falange, a nivel de toda esa articulación. Entonces, si tú estás utilizando, tienes un dolor allí y no lo curas, pues va a tener ciertas limitaciones. Una vez tratada esta patología, ¿el paciente puede volver a padecerla? No, porque generalmente el tratamiento es resección de ese neuroma. Entonces, al quitar todo por completo el neuroma, pues mira, no hay forma de que vuelva a producirse. Sin embargo, hay casos que hay recidiva, que se forma por el nervio que se cortó, que queda más proximal, pues puede producir la recidiva y ahí hay que volver a reintervenir. Pero no es que el paciente se curó y a los 5 años va a volver a producirse el neuroma en ese mismo sitio. Puede producirse en otros espacios, pero no en el sitio que se operó. ¿Existe alguna diferencia entre estos síntomas y cuando sucede una fascitis plantar? Totalmente. El neuroma de Morton es a nivel de los metatarsianos, una metatarsalgia, como dije anteriormente. El de la fascitis plantar es en el talón. Entonces, en el talón, y el dolor en la fascitis plantar es completamente a la hora de levantarse. Cuando se le pierde al paciente, sobre todo es el primer momento de dolor. O cuando tiene mucho rato sentado e inicia la marcha, que pasa del reposo a la actividad, en ese momento la fascia se estira y produce dolor. Que no se confundan ahí los síntomas. No, son totalmente diferentes. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy, por recibirnos en su consultorio. ¿Cuáles son sus redes sociales y puntos de contacto para todas las personas que nos ven? Como no, @doctora Caricia La Fe en Instagram. Y aquí en el Urológico Y en el Urológico San Román. Esto es I en Forma. Amigos de Estilo Saludable, hoy en nuestra sección I en Forma vamos a aprender 4 movimientos para evitar o disminuir el dolor en la cervical. Para ello me acompaña David Belandria, él es licenciado en fisioterapia. David, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy en Estilo Saludable. No, de nada, gracias a ustedes por estar acá, por la entrevista. Bueno, ya comenté que vamos a hacer 4 ejercicios, pero antes de ello quería preguntarte cuál es la causa más frecuente en la que desarrolla este dolor en la cervical. Sí. Bueno, hay muchísimas causas, ¿no? La principal es la laboral, es una de las más frecuentes, una de las más comunes, sobre todo porque cuando estamos mucho tiempo adoptando una postura o manteniendo una postura, caso tal de odontólogos, personal obrero, ¿ok? Tienden a desarrollarse posturas mantenidas y ahí es donde empieza el dolor cervical, ¿ok? Entonces, bueno, es muy recomendado siempre mantener o generar pausas activas cuando se hacen este tipo de trabajo para generar rangos articulares y no perderlos, que eso es muy importante, ¿okay? Okay. Es una de las principales causas por las cuales se desarrolla el dolor cervical, cuando hay pérdida de rangos articulares. Ajá, entonces bueno, manos a la obra. ¿Cuáles son estos ejercicios que podemos realizar y poner en práctica, tanto en casa como en el trabajo, para disminuir y aliviar este dolor? Ok, chévere. Vamos a darle entonces el pase a nuestro compañero. Él nos va a indicar más o menos. Va a ser el modelo el día de hoy. Sí, bueno, el primer ejercicio que vamos a realizar es rotación con una toalla. Okay. ¿Por qué con una toalla? Bueno, porque es un objeto que todos tenemos en nuestras casas y puede servir para generar una pausa activa. Entonces, lo que va a hacer nuestro compañero es enrollar la toalla, ¿okay?, a lo largo del cuello y hacer cierta tracción. Okay. Y ahí generamos rotación hacia un lado, generamos rotación hacia el otro lado. Siempre en ambas direcciones. Siempre en ambas direcciones, ¿ok?
Muy ¿Qué bien. hace este ejercicio? Esto lo que hace es mantener los rangos de rotación de la cervical, primero funcionales y segundo activos. ¿Okay? Es muy común que se pierdan este tipo de rangos, sobre todo cuando hay patologías que cursen con dolor o que cursen con posturas mantenidas. Ok, nuestro segundo ejercicio. Nuestro segundo ejercicio va a ser la inclinación. ¿Okay? De la misma manera colocamos la toalla alrededor del cuello y traccionando hacia un lado vamos a generar el movimiento hacia el lado contrario. ¿Okay? Perfecto. ¿Cuántas Igual hacia repeticiones ambos lados. podemos hacer? Mira, podemos hacer aproximadamente 10, 12 repeticiones, ¿ok? Es muy importante que se hagan sobre todo manteniendo cierta pausa, ¿ok? Sobre todo para no generar dolor, más si hay personas ya que tienen alguna patología. Muy bien. El tercer ejercicio que vamos a hacer, sobre todo porque a nivel cervical es muy común que haya o exista dolor a nivel de los dedos o de las manos, las patologías sobre todo laborales o ocupacionales, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es generar estiramiento, ¿ok? Extendiendo el codo, llevando la muñeca hacia abajo y haciendo el movimiento del cuello hacia el otro lado. ¿Okay? Perfecto. Esto sobre todo es se hace muy necesario cuando hay patologías hacia la mano, hacia los dedos, parestesia o algún tipo de hormigueo, ¿ok? Sobre todo por el tema del teclado, el tema del mouse. Perfecto. ¿Okay? ¿El cuarto? El cuarto ejercicio, muy bien, lo que vamos a hacer es llevar la mandíbula hacia adentro y hacia afuera, ¿ok? Mayormente son de estiramientos. Sí, okay. Estiramientos y movilidad. Y esto sobre todo lo podemos hacer cuando estamos mucho tiempo en el teléfono, que ahorita es creo que muy común, una de las cosas más comunes que... David, ¿cada cuánto tiempo debemos realizar estos ejercicios? Dijiste que haciendo pausas activas. Pausas activas. ¿Cada cuánto tiempo yo puedo decir, bueno, ya estoy en mi trabajo y me voy a concentrar a hacer que sea un ejercicio? Fíjate, imagínate que tú eres una persona que realiza una actividad laboral durante 8 horas. Lo recomendado sería que cada media hora, 40 minutos, hiciéramos una pausa activa. ¿Okay? Esto significa que vamos a quitar el trabajo que estamos realizando y vamos a generar este tipo de movimientos. ¿Okay? Sería lo más indicado. Ideal. Exactamente. En la noche, en las mañanas. A lo largo de todo el día. David, muchísimas gracias por enseñarnos estos ejercicios del día de hoy. Los vamos a poner en práctica y sé que muchas personas que nos están viendo también. ¿Tus redes sociales y dónde te podemos encontrar? Bueno, me pueden encontrar acá en Fisiopedia. La unidad se encuentra en Santa Paula. Mis redes sociales es FT David Belandria. Y bueno, por aquí estamos a la orden. Cualquier cosita. Nuestras redes sociales, amigos, @estilosaludable_piso canal, y vamos a realizar una pausa y ya volvemos. Amigos, estamos de vuelta y en esta oportunidad me encuentro en compañía de la doctora Andrea López. Ella es radiólogo. Doctora, gracias por estar con nosotros en las pantallas de Estilo Saludable. Gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un honor poder participar el día de hoy. Hablaremos sobre las resonancias magnéticas cardíacas. ¿Qué son? Bueno, la resonancia magnética cardíaca es un estudio no invasivo con el que podemos evaluar el corazón, tanto la anatomía como su función. ¿Qué difiere este estudio a otros estudios cardíacos? Bueno, realmente no es que exista una diferencia entre otros estudios, es realmente un complemento, tanto del electrocardiograma, del ecocardiograma. Este es un estudio que sirve como para complementar toda la información que se requiere para el tratamiento de un paciente. ¿Cuáles son las principales indicaciones para realizar una resonancia magnética cardíaca? Ok, cada vez más las indicaciones de una resonancia cardíaca son mucho más amplias. Podemos evaluar múltiples patologías que van desde patologías congénitas, donde es de gran importancia el detalle anatómico, así como miocardiopatías, donde el principal compromiso es el músculo cardíaco, cardiopatías isquémicas, en el caso de pacientes que tienen infarto al miocardio, para evaluar su viabilidad. También en casos de que exista sospecha de masas cardíacas o incluso afecciones del pericardio, que es la envoltura del corazón. ¿Cuál es el proceso que debe llevar cada paciente al momento de ingresar en el resonador? Bueno, realmente quizás muchos pacientes pueden sentir temor al realizarse este tipo de estudio, pero realmente la preparación es bastante básica. No se requiere una preparación en particular. Si el paciente está tomando medicamentos, no los tiene que suspender y puede acudir de forma como un día normal a la realización de su estudio. ¿Qué información proporciona este tipo de estudio que no lo hacen otros? Bueno, algo que cada vez consolida la resonancia cardíaca como un estudio
de elección para la valoración de patologías del corazón es la información que aporta. Aporta información desde el punto de vista anatómico como funcional y a su vez permite una caracterización del tejido cardíaco, y la ventaja principal es que es un estudio no invasivo. ¿Existe alguna contraindicación para la realización de este estudio? Digamos que contraindicaciones absolutas como tal no. Sí hay contraindicaciones relativas que nosotros debemos evaluar, principalmente pacientes que tienen dispositivos o que han sido sometidos a procedimientos quirúrgicos, como por ejemplo colocación de clips de aneurismas. Realmente, como te digo, no son contraindicaciones absolutas, pero sí debemos evaluar qué tipo de dispositivo tienen y ver si son compatibles con el resonador. Pero hoy en día la mayoría de los dispositivos son compatibles. ¿Debe tener algún tipo de preparación previa el paciente? No, realmente que no. No requiere de una preparación previa. ¿Cuánto dura el estudio, doctora? Bueno, ahí sí es una de las limitaciones que tiene la resonancia en comparación con otros estudios de imagen que suelen ser un poco más rápidos. En relación a la resonancia cardíaca, sí su duración es alrededor de 45 minutos. Pero nosotros vamos igual de la mano con el paciente, tal cual como ustedes ven aquí. El paciente va a estar ubicado en el resonador, acostado, pero nosotros estamos supervisándolo y siempre en comunicación continua. Doctora, ¿existen riesgos asociados a la realización de este estudio? Bueno, realmente que no. Sí, sin embargo, sí es importante considerar que en este tipo de estudio nosotros requerimos la administración de contraste endovenoso, que pueden presentarse reacciones alérgicas, pero realmente son muy poco frecuentes. Aquellos pacientes que son un poco claustrofóbicos al momento de ingresar al estudio, ¿cómo lo manejan? Bueno, eso sí es un detalle a considerar. En primera instancia nosotros conversamos con el paciente, le explicamos en qué consiste el estudio. Sin embargo, si el paciente es claustrofóbico y no tolera el estudio, ahí sí aconsejamos realizarlo bajo sedación. ¿Cuáles son las condiciones clínicas en las que son indicadas este tipo de estudios? Ok, aquí nuevamente abarcamos las múltiples indicaciones de la resonancia magnética. Sin embargo, siempre va a ser indispensable que el paciente sea evaluado previamente por su médico cardiólogo, quien evalúa la clínica y en función de los hallazgos, tanto en electrocardiograma como ecocardiograma, decide la indicación de la resonancia magnética cardíaca. ¿Qué papel juega la resonancia magnética en la planificación de ciertos procedimientos cardíacos? Por ejemplo, en caso de los pacientes con cardiopatías congénitas, ayuda a definir el detalle anatómico. En el caso de pacientes con cardiopatía isquémica, permite evaluar la viabilidad del miocardio y de esta manera poder predecir cuál va a ser el pronóstico de este paciente, entre múltiples más. Doctora, en cuanto a las edades, ¿los pacientes pediátricos podrían realizarse este tipo de estudios? Sí es importante considerar la edad. En la población pediátrica sí se puede realizar, pero es importante recordar que para la realización de este estudio dependemos mucho de la colaboración del paciente, y en el caso de los niños es difícil. Entonces, en algunos casos, en función de la edad, sí habría que considerar realizar el estudio bajo sedación. Doctora, muchísimas gracias por compartir con nosotros el día de hoy. Gracias a ustedes. Tus redes sociales, puntos de contacto para todas las personas que nos ven. @andre207. Amigos, nuestras redes sociales, @estilo saludable piso, canal I. Ya volvemos con mucho más. Amigos de Estilo Saludable, ya me encuentro en compañía de la doctora Kimberly Flores. Ella es médico estético y estaremos conversando acerca de la evaluación diagnóstica que ella realiza sobre la piel. Doctora, muchísimas gracias por recibirnos el día de hoy. Gracias, Carlita, por la invitación nuevamente. Cuéntanos entonces cuáles son los pasos que tú realizas ante las evaluaciones diagnósticas de la piel. Cuando llega un paciente a la consulta, lo primero que debemos hacer es evaluar la piel en su totalidad. Entonces, ¿qué evaluamos? Uno, el fototipo, es decir, el color de la piel, porque dependiendo de los fototipos hay pacientes que son candidatos para algunos tratamientos, como no son candidatos para otros. Como por ejemplo, las personas de fototipo oscuro, como mi color, un poco más oscuro, no somos candidatos de elección para procedimientos láser. Okay. A diferencia de pacientes que son fototipos más claros, pieles más blancas, que son candidatos ideales para el láser. Entonces, si entendemos esta diferencia muy básica, es decir, que las pieles oscuras toleran mejor el sol
y no la luz del láser, y las pieles blancas no toleran bien la luz del sol, pero sí la energía láser. Entonces ya con esto vamos haciendo un plan de qué tratamientos podemos hacer y cuáles no. Entonces comenzamos primero con el fototipo, segundo con el tipo de piel, ¿ok? Que esto siempre es un tema controversial porque las personas creen que hay piel seca, grasa y mixta y ya no hay más. No, hay piel grasa sensible, hay piel grasa asfíctica, hay piel seca sensible, hay pieles mixtas, pero hay pieles mixtas en diferentes zonas, porque la gente cree, no, es que nada más tengo grasa en la nariz y en la frente, en el mentón. No, a veces es al contrario y sigue siendo una piel mixta, es porque combina más de dos características. Entonces hay que siempre diferenciar el fototipo, el tipo de piel, y tercero vamos viendo las patologías. En nuestro campo, que es estético, vamos viendo cicatrices, manchas, imperfecciones de la piel, la dilatación de los poros y irregularidades del tono, que es lo que más tratamos en la consulta. Por supuesto, pacientes que tengan patologías como infecciones micóticas, bacterianas o de otro índole, deben acudir al dermatólogo para un tratamiento médico especializado. Okay, en la parte estética nos encargamos de la parte de la textura, la luminosidad, la irregularidad que se puede encontrar en toda la superficie del rostro. ¿Qué tipos de pruebas utilizas al momento de hacer esta evaluación? Para hacer los diagnósticos utilizamos la lámpara de Wood, que es muy importante, que es una lámpara de iluminación ultravioleta que nos permite ver qué está a profundidad, ver si hay manchas profundas, ver si hay infecciones, ver si hay acné, ver las partes grasas y las partes secas de la piel y ver la descamación. Y también se utiliza un microscopio electrónico o un analizador facial que nos permite ver la piel en todos los ángulos. Una vez que tienes todas estas herramientas, ¿cuál es el diagnóstico al que llegas? Primero el fototipo de piel, segundo el tipo de piel, tercero los tratamientos necesarios. ¿Okay? Se ve cuál es el plan de tratamientos que requiere el paciente, si requiere hidratar o si tiene la piel sobrehidratada, si hay que regularizar productos o si no usa ningún producto, porque también hay personas que no usan ningún producto para el cuidado facial. Entonces es muy importante saber, por ejemplo, si voy a elaborar una rutina de skincare, que el paciente debe utilizar un jabón facial, un limpiador facial que tiene un pH distinto al jabón del cuerpo, porque aún hay personas que utilizan la misma barra de jabón para el cuerpo y para el rostro. Claro. Cuando son pHs diferentes. Entonces, si alteramos la flora bacteriana, el pH de la piel, se va a alterar también muchas otras condiciones. Entonces, sería básicamente comenzar con el skincare, con un limpiador facial, un hidratante, porque todas las pieles deben hidratarse, así sean grasas, tienen que tener una hidratación, y un protector solar. Esos serían los 3 productos básicos. Y con eso tenemos un 60% del trabajo hecho. Si nunca me he realizado una rutina de skincare, no voy a comenzar con 10 productos en el baño. Tengo que ir agregando productos a medida que me voy haciendo más consciente y voy planificando el tiempo que toma, porque también hacerse una rutina de skincare toma tiempo. O sea, no son 5 minutos, lleva un tiempo. Kimberly, una vez que ya incluimos un nuevo producto en nuestra rutina de skincare, como lo estás diciendo, ¿cuándo realmente vemos que nos está haciendo efecto en nuestro rostro? Hay que esperar por lo menos 3 meses de uso para saber si está haciendo efecto, si hizo el efecto que necesitabas o no. Hay que esperar por lo menos 3 meses siempre que no tengas ninguna reacción desfavorable. Si al aplicarte un producto sientes irritación, te empiezas a ver granitos, te pica, te arde, debes suspenderlo inmediatamente. También es muy recomendable, si vas a aplicar una línea de skincare, utilizar productos de la misma marca, porque muchas marcas manejan los mismos componentes. Si haces una reacción, ya sabemos a qué estás haciendo reacción. Así tienes productos de diferentes marcas con distintos compuestos, es más difícil saber a cuál producto puedes presentar una reacción. ¿Cómo adaptas las rutinas de skincare individuales en cada paciente? Cada rutina es individual en cada paciente y varían muchas cosas. 1. El tiempo que tenga el paciente para realizarse la rutina de skincare, porque no le vas a indicar cosas que no se va a aplicar. 2. El presupuesto, porque hay productos de baja, media y alta gama, entonces hay que adecuarse a algo que puedas mantener en el tiempo. Y 3. Las características de la piel. Entonces, en base a eso vamos escogiendo. Si necesitamos productos que sean de base más cremosa, más oleosa o más gel, más acuosa. Si, por ejemplo, están expuestos al sol,
todo el día porque trabajan en obras o X expuestos al sol y hay que colocarles entonces un protector solar de mayor factor de protección que lo que lleva una persona que está en una oficina. Entonces se va adecuando de forma personalizada porque cada paciente es único y cada piel es única y puede que te hagas una rutina de skincare y haya un producto que no te funcione. Porque es así, cada piel es totalmente única. Entonces nosotros vamos haciendo pruebas hasta ver cuál es el producto adecuado, que te cae bien, que te funciona en precio y en tiempo de aplicación. Exacto, no es solo ir a la farmacia y agarrar los productos que están en tendencia, que salen en redes sociales y creer que te van a hacer bien a ti. La alimentación es importante en nuestra piel, que nuestra rutina de skincare no va a ser nada más en productos, sino que también influye la alimentación. Totalmente. La alimentación influye de muchas formas. Si tú no consumes suficiente agua, la piel va a estar deshidratada, los poros van a estar más abiertos, vas a tener más resequedad. Si no consumes suficientes antioxidantes, no vas a tener una piel tan elástica ni tan luminosa. Entonces, si empiezas, además de no consumir estos productos, consumes alimentos proinflamatorios, como el gluten, como la caseína, como el azúcar, entonces no le estás dando los nutrientes que necesitas y además la estás inflamando. Entonces, pues es importante mantener un equilibrio completo, porque somos personas completas. Entonces debemos también mantener todas nuestras fases en equilibrio. ¿El sueño es un factor clave, Kimberly? Sí, el sueño es un factor clave. De hecho, la piel tiene horarios y esto no creo que no mucha gente lo sabe. La piel, por ejemplo, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde está en un proceso de detoxificación. Tú estás eliminando toxinas, impurezas, radicales libres, estás en ese proceso. Después de 6 de la tarde a 6 de la mañana, en la noche, la piel se regenera. Entonces, por eso es que es importante saber que en este horario nocturno es para usar complementos de nutrición, de regeneración, porque es el horario en el que la piel más lo va a aprovechar. No durante el día, que ella está sacando, no exorcizando, pero sí purgando todas esas impurezas que puede tener. Amigos, un tema bastante amplio, vamos a seguir, Kimberly, aclarando estas dudas. Al regreso, amigos, vamos a hacer una pausa y ya volvemos con mucho más de Estilo Saludable. Estamos con más información en Estilo Saludable y sigo en compañía de la doctora Kimberly Flores, médico estético, con quien hemos estado conversando acerca del diagnóstico de la piel y las rutinas de skincare. Doctora, ¿cada cuánto tiempo debemos realizarnos nuestra rutina de skincare? Eso va a depender del tipo de piel y las características que tenga cada piel. Lo ideal es realizárselas entre una vez al mes y una vez cada 3 meses máximo, dependiendo el tipo de piel. Van a haber pieles, por ejemplo, pieles muy secas y muy desvitalizadas, que más que una limpieza requieren una hidratación profunda. Entonces hay que evaluar para poder decirle a cada paciente por separado cada cuánto tiempo exactamente necesita la limpieza. ¿Debemos realizarlo en la mañana y en la noche las rutinas de skincare? Las rutinas de skincare sí se deben hacer en la mañana y en la noche, por lo que ya hablamos, porque durante el día, en la noche te estás regenerando, necesitas limpiar, en las mañanas limpias para que puedas detoxificar y cuando llegas a la casa, que bueno, que has sido expuesto al humo, al smoke, a todos los contaminantes externos, necesitas retirar toda esa capa de suciedad externa para poder hacer tu proceso regenerativo nocturno. ¿Para maquillarnos es necesario realizarnos nuestra rutina de skincare? Sí, la piel debe prepararse antes del maquillaje. Primero te da mejor acabado con el maquillaje, que eso es muy notorio. Y segundo, hay que prepararla porque no es lo mismo que apliques. Hay muchos maquillajes que tienen componentes que si no los aplicas sobre una piel hidratada se cuartean o se empelota o no queda de forma uniforme. Entonces hay que preparar la piel antes de maquillarse. ¿Cuáles son esos pasos que deberían ser sí o sí antes del maquillaje? Antes del maquillaje deben limpiar el rostro, aplicar puede ser un tónico o una esencia y una hidratante o primer. Puedes escoger entre hidratante o primer para que la piel tenga una mejor textura y pueda absorber mejor el maquillaje. ¿Y el protector solar? El protector solar es opcional, dependiendo de lo que vayas a hacer si te vas a maquillar, porque hay muchos que tienen una textura muy pastosa, entonces va a depender de lo que vayas a utilizar y hacer posteriormente, porque hay maquillajes que ya tienen factor de protección solar. Doctora, en redes sociales vemos muchísimo que hay niñas haciéndose cuidado del rostro, rutinas de skincare. ¿A partir de qué edad es la edad ideal para empezar a cuidarnos nuestra piel y hacernos estas rutinas de skincare? Mira, lo ideal es cuidar a los niños desde lo más pequeños posibles. Entonces, desde que tenemos a los bebés, compramos jabones especializados de pH neutro. Entonces, los niños pueden usar estos jabones hasta los 5 o 6 años sin problemas, que es un pH
neutro y aún están en proceso de crecimiento. Y hay protectores solares para niños que no tienen tantos químicos como los de adultos. Entonces desde pequeños pueden comenzar a usar su limpiador, que lo utilizan, y su protector solar. Ahora, una vez que ya van creciendo y van en la etapa de la preadolescencia y adolescencia, que es cuando se empiezan a maquillar y a querer usar lo que vemos en el baño de las mamás, que también pasa, aquí hay que tener un poquito más de cuidado, porque no todas las pieles pueden utilizar químicos, y menos pieles de niños tan pequeños. Claro. Entonces hay que tener más cuidado con lo que van a utilizar estos niños. Ahora también hay otro factor. Si yo tengo, por ejemplo, una hija de 10, 12 años que se maquilla, tiene que limpiarse el rostro. Tiene que usar un desmaquillante, tiene que usar un jabón facial, tiene que usar un buen hidratante, porque estás agrediendo la piel con químicos que normalmente no utilizarías. Doctora, a nivel de las pieles maduras, ¿cómo debería ser este cuidado? Con las pieles maduras hay que hidratar, porque con el paso del tiempo se va perdiendo la elastosis, se van haciendo cicatrices, la piel está más desvitalizada, le cuesta más retener agua. Entonces hay que usar hidratantes, emolientes, que sean bien untuosos para que se mantengan más tiempo sobre la piel, y hay que combinarlos con ciertas cosas, como por ejemplo ahorita está de moda el retinol. Utilizar retinol, el retinol es muy bueno, porque él te va a ayudar a hacer como una especie de peeling para que la piel pueda recibir mejor ciertos nutrientes hidratantes. Entonces no está mal hacer una renovación de la piel progresiva con retinol si ya tienes más de 40 años. Si tienes menos de 40 años, lo estás haciendo ya de forma preventiva, y el uso debería ser mucho más reducido. Es muy sencillo, se hace la historia clínica, lo evalúas con los métodos que tienes y ves las condiciones. Y para cada condición hay recomendaciones. Como todo, puedes dar una gama de productos. Mira, puedes usar esta marca, esta marca, esta marca, este tipo o este tipo, y vemos cómo vas, ¿ok? Siempre va a ser algo muy personalizado y va a depender, lo que hablamos, de la respuesta del paciente, porque hay quienes no son tan tolerantes a ciertos componentes, como hay a quienes no les hace ningún tipo de efecto, y también es válido. Entonces hay que ir haciendo ensayo y error, porque el skincare es muy personal. Yo te puedo enviar a ti los mejores productos, los que están certificados a nivel mundial, y de repente no te va a caer bien porque tienen un componente que tú no toleras. Por supuesto. Entonces siempre va a ser algo muy, muy personalizado. En cuanto a esas rutinas que las personas no están de acuerdo, ¿cómo haces para indicarle realmente que esos son los productos que de verdad van con ellos? Bueno, eso es un tema, pero uno cumple con darle los lineamientos. Ya cuando empiezan a inventar en la casa, si les va bien, chévere, y si no les va bien, bueno, ya saben lo que tienen que quitar de la rutina, porque es que estamos tan bombardeados de tanta información. Así es. Y de tantas marcas y de tanta publicidad que queremos tenerlo, porque o sea, te sientes como que es un producto mágico y todos queremos tener lo que vemos en TikTok, y pasa, o sea, nosotros no estamos exentos de eso, y yo puedo mandar una línea y ellos van y combinan. No, porque este de esta marca me gusta más porque lo vi en TikTok, porque lo usa un artista no sé qué. Entonces, pues bueno, en algunos casos no pasa nada, y en otros sí hay reacciones y hay que suspender el uso. ¿Qué opinas de las mascarillas caseras que son realizadas a base de alimentos? Bueno, los alimentos son para consumirlos. O sea, tú tienes, para que un alimento te haga efecto, tiene que pasar por un proceso de enzimas digestivas, de digestión, de absorber nutrientes, de desligar los aminoácidos. O sea, tienes que hacer todo un proceso para tú poder aprovechar los nutrientes de un alimento. ¿Qué puede llegar a suceder? Que tengas algún efecto cenicienta. Por ejemplo, si yo agarro, que es muy famoso el huevo, hago una mascarilla de clara de huevo y me la pongo en la cara. ¿Qué pasa? Que la clara de huevo tiene proteínas. Entonces tú momentáneamente vas a sentir esa tensión, pero no es un efecto que te va a durar en el tiempo. Es algo cenicienta, que dura un periodo de horas establecidos. No lo satanizo por completo, aunque sí hay componentes que no se deben usar, como por ejemplo el tomate, los ácidos, el limón. O sea, hay cosas que pueden generar más daño que beneficio. Igual el carbón, que también estuvo muy de moda, el azúcar, que corta. Entonces, pues bueno, hay cosas que tienen más daño que beneficio. El café, también hay personas que utilizan café. Claro, la cuestión con el café, igual que con el azúcar, es que eso es un grano que se muele. Entonces, ese grano nunca va a ser regular, va a tener puntas, va a ser irregular. Y esas puntas hacen una cortadura, ¿ok? Que tú no la ves, es a nivel microscópico, pero está. Entonces, momentáneamente, al tú aplicarte una exfoliación con café, con azúcar, vas a sentir la piel más suave, porque inevitablemente estás removiendo capa de piel.
¿Qué pasa a largo plazo? Que la piel entiende que no es lo suficientemente fuerte ni gruesa y se está agrediendo y necesita hacerse más fuerte. Entonces se va a hacer con el tiempo una piel más gruesa. Así es. Lo primero que debes hacer al despertarte es retirarte el maquillaje, utilizar un buen limpiador facial y aplicar algún emoliente o calmante. Puedes aplicar compresas frías, puedes aplicar una crema fría de la nevera, algo que ayude a calmar porque has sometido a la piel muchas horas en exposición a un químico, se va a irritar. Idealmente usar un buen emoliente, un buen hidratante, preferiblemente frío, para calmar la posible irritación que puedan tener. Y por supuesto acudir a especialistas como nuestra doctora Kimberly Flores. Llegamos al final, Kimberly, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Tus redes sociales, puntos de contacto. En mis redes sociales son @doctora.dra.kbeauty y estamos ubicados en Caracas, en Las Mercedes y en Lecherías. Así es. Nuestras redes sociales @estilosaludablepiso, canal y ya volvemos con mucho más. Amigos, continuamos con más información en Estilo Saludable y es la oportunidad de conversar con la doctora Liliana Briceño, quien es ginecólogo obstetra. Doctora, muchísimas gracias por recibir a todo el equipo. Gracias a ustedes por la invitación. Hablaremos sobre el control ginecológico. ¿En qué consiste? Bueno, el control ginecológico consiste en hacer una entrevista a la paciente donde nosotros preguntamos sus síntomas, antecedentes de importancia, que vamos a utilizar luego en el chequeo. Esto se complementa, por supuesto, con el examen ginecológico, a través del cual vamos a ver las características del aparato genital, tanto interno como externo, y también vamos a examinar la parte de las mamas. Y hacemos dos procedimientos básicamente preventivos, que son la citología o el Papa Nicolau y la colposcopia. En ocasiones podemos hacer también la ecografía pélvica, ya sea transvaginal o ginecológica abdominal. ¿Cada cuánto tiempo deberíamos realizarnos un control ginecológico? Se recomienda realizar el control ginecológico preventivo una vez al año. Sin embargo, esto depende también de el caso en particular. Quien va a determinar la frecuencia va a ser el médico. ¿Cuál es la edad recomendada para iniciar el control ginecológico? No existe una edad definida para iniciar el control ginecológico, pero se recomienda realizar la primera consulta durante la adolescencia o después de la primera menstruación, generalmente entre los 13 y 15 años, con el objeto de que el adolescente intercambie sus preocupaciones y dudas con el médico y este a su vez reciba información sobre sexualidad, cuidado ginecológico, salud sexual y, si lo amerita, anticoncepción, información sobre enfermedades de transmisión sexual y también, por supuesto, su cuidado. ¿Cuáles son las patologías que pueden aparecer o con las que usted puede diagnosticar en una citología o Papa Nicolau? Mira, básicamente con la citología tratamos de hacer la pesquisa de cáncer de cuello uterino. A través de la citología nosotros vamos a determinar si hay células malignas, pero también si hay procesos infecciosos. Y complementamos con la colposcopia, que vamos a ver directamente el cuello. En él vamos a ver algunas imágenes que me pudieran sugerir alguna patología de cuello uterino. ¿Cuáles son los síntomas que deben llamar alarma a uno y acudir a un control ginecológico? Bueno, mira, síntomas hay muchos. Sin embargo, estos varían y dependen de cada etapa de la vida de la mujer. No es lo mismo cuando estás en la adolescencia, edad reproductiva o menopausia. En la mayoría de los casos pudieran consultar cuando inician relaciones sexuales, cuando quieren consejo para anticoncepción o fertilidad, en caso de sangrados uterinos anormales, dolor, ardor para orinar, dolor con las relaciones sexuales, en caso de que nos sintamos un bulto, una asimetría, un cambio de coloración o en la piel de la mama o un bulto también a nivel vulvar. Cuando la mujer ve algo que no es normal en su cuerpo, tiene que consultar. ¿Cuáles son los riesgos asociados cuando no se acude a un control ginecológico durante un tiempo prolongado? Bueno, ahí te digo que ¿por qué es importante el control ginecológico? El control ginecológico es fundamental
en la prevención y en el diagnóstico de todas las patologías relacionadas con el cuello uterino y con la mama. ¿Qué pasa? Si nosotros vamos al ginecólogo, vamos a determinar patologías como tipo lesiones premalignas o patologías mamarias, inclusive cáncer de mama, que si nosotros lo detectamos a tiempo, por supuesto van a tener mejor pronóstico. Doctora, ¿cuáles son las recomendaciones que le da a todas las personas que nos ven para realizar un control ginecológico, esa preparación que deben tener? Preparación para el control ginecológico no hay, solamente la decisión de ir a tu médico si sientes algo que no está normal en tu organismo. ¿Por qué? Porque ahí en el control ginecológico vas a tener información sobre tu salud sexual reproductiva, vas a tener información sobre factores de riesgo para ciertas enfermedades, indicaciones sobre tus problemas de salud y lo más importante es que vas a recibir una atención médica basada en evidencia. Doctora, ¿cuáles son los avances tecnológicos que se han venido desarrollando para mejorar los controles ginecológicos? Mira, avances son muchos y eso depende de cada patología, el examen que tú vas a realizar. Sin embargo, para el control ginecológico lo que necesitas es la citología oncológica o el Papa Nicolau, la colposcopia y en ocasiones pudieras hacer el test para el despistaje del virus de papiloma humano. Y en cuanto a la parte preventiva, igual, realizarse una citología, realizarse su control ginecológico y actualmente, como manera preventiva, el uso de la vacuna contra el virus de papiloma humano. Cuando es por primera vez ese control ginecológico, ¿recomienda que asistan los padres y representantes de la paciente? Eso depende de la edad de la paciente. Sin embargo, ahorita en nuestro país, a partir de los 12 años, el adolescente puede tener su orientación ginecológica. Ya eso depende del adolescente, depende de la familia, depende del padre, si quiere acompañar o no a la consulta ginecológica. ¿Cómo es tu protocolo al momento de realizar el control ginecológico? Como lo hablamos anteriormente, inicialmente conoces a la paciente, debes hacer una entrevista donde vas a recolectar todos sus antecedentes, cuáles son sus síntomas y los dos exámenes básicos que sería la citología, la colposcopia y complementar con el eco. Ya dependiendo de lo que consigas en la consulta ginecológica, llevarás algún otro examen. ¿Se puede planificar el momento de alguna colocación de algún implante, de algún método anticonceptivo? Sí, claro, por supuesto. Si la paciente no presenta ninguna contraindicación, no hay necesidad de planificar. Pero si la paciente desea planificarlo, lo planifica perfectamente. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy, abrirnos las puertas de tu consultorio. ¿Tus redes sociales y puntos de contacto? Muchas gracias a ustedes por su invitación. Mis redes sociales, Instagram, doctoraliliana.briceno, celular 0416-633-7834 y me pueden localizar acá en el Grupo Médico Las Acacias. Con la doctora Liliana despedimos nuestro programa el día de hoy. Muchísimas gracias por la sintonía. Como siempre les recuerdo nuestras redes sociales, @estilosaludable_piso canal y mi cuenta personal @carlitablanco. Los espero el próximo miércoles a las 9 de la mañana en tu espacio de salud favorito, Estilo Saludable.